Lisa, tú te has dedicado durante buena parte de tu vida a estudiar estos fenómenos. ¿Qué te dice esta hipótesis que plantea Héctor de, pues tenemos estos dos estados paralelos, ¿no? Los militares por un lado y los narcos por el otro. Yo creo que abonando sobre todo lo que no hemos discutido a profundidad, que es el tema de los militares, yo sí veo que nos estamos yendo muy de lleno a lo que en el resto de Latinoamérica se está estudiando como un nuevo militarismo civil. Y ese militarismo ya se expresa no solo en la reproducción de valores militares y en la transmisión de atributos positivos a la población de lo que significan las instituciones castrenses, sino también en la participación en la toma de decisión estratégica, ya no solo operativa, y ya no solo en materia de seguridad, sino en otros órganos de gobierno. Tú decías, Carlos, son más de 200 funciones transferidas a las Fuerzas Armadas en los últimos años. Sí, son 223 que contamos entre México Unido y el CIDE, pero de esas, 100 ya no pertenecen a la seguridad y eso es lo que es particularmente importante. Y el del total, 53% se han transferido en estos 4 años. Es tremendamente preocupante, es un presidente militarista, es un presidente que además, por cómo está hecho el sistema legal de jurisprudencias en México, no ha tenido nunca que declarar, bueno, ni este ni los otros presidentes que han usado a las Fuerzas Armadas en tareas de policías, ningún tipo de estado de emergencia para activar ningún tipo de control extraordinario, ni judicial, ni legislativo. Pero además, frente a esta nueva forma de gobierno, prácticamente ya de características de cogobierno militar en muchas áreas, estamos viendo dos cosas que me parecen muy importantes y sumamente riesgosas. Uno, que es la configuración de un gran negocio para los militares, porque no solo estamos frente a aumentos de entre el 162% y más del 300% de 2006 a la fecha en los presupuestos de la CEMAR y de la Sedena, sino que además estamos frente a una asignación tremendamente importante a las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional. Estamos teniendo también de estas transferencias de funciones en otras áreas de gobierno, autonomía presupuestal para las Fuerzas Armadas. Estamos teniendo ahí una manera de recursos autogenerados y estamos viendo al menos esos 4 fenómenos: más asignación presupuestal, más gasto de lo que se les han asignado sin ningún tipo de rendición de cuentas, un reetiquetado de esos presupuestos para las prioridades que ellos de manera autónoma están identificando y donde lo quieren gastar, y además estamos viendo una total opacidad y ausencia de rendición de cuentas. Y por el otro lado, un poco para quizás no abonar, me encantaría sumarme al optimismo de María Amparo. Yo he trabajado siempre bajo el supuesto de que esto no puede ser permanente y no puede ser para siempre. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de otros temas en donde sí se ha visto, ¿no?, que los cambios de gobierno significan oposiciones legislativas o una Suprema Corte de Justicia que de pronto marca límites constitucionales muy claros. En el tema de la militarización no lo hemos visto así. Tenemos esfuerzos de legalizar la militarización desde el 2009, con la ley de crimen organizado, con la ley de seguridad nacional, con un intento de seguridad interior adentro de esa ley, con una ley de seguridad interior y ahora con el tema de reforma constitucional de Guardia Nacional y con los acuerdazos. Este presidente ya tiene esa reforma constitucional porque es la que quería presentar desde 2018 y se le cambió en el Senado, pero lo grave es que yo no necesariamente vería una oposición legislativa que en un cambio de gobierno echara para atrás esta militarización, de pronto no tan automático. Y la segunda cosa, la Suprema Corte de Justicia lleva, dependiendo el caso, hemos contado al menos 8 casos importantísimos donde no ha dicho ni pío para ponerle un alto a este proceso de militarización y militarismo civil. Te pongo nada más un ejemplo. Fuero militar, hoy en día a la ciudadanía, a ti, a mí, a las personas que pasaron en Tijuana mientras estaban los transportes incendiados, los puede detener en un retén un miembro de las Fuerzas Armadas. Puede catear sus casas, puede catear sus automóviles, puede además, si estuvieron involucrados en algún caso de abuso, independientemente de si había una víctima civil, llevarlo a tribunales militares. Y la Corte lleva 6 años y 3 meses sin hacer un proyecto que delimite ese fuero militar en México para beneficio de las personas, para beneficio de los civiles. El acuerdazo del presidente, tú te acuerdas, México Unido lo ganó como un amparo indirecto
desde el 2021. Llevamos 2 años y más de 3 meses también que la Suprema Corte no resuelve ninguno de esos asuntos. Y así se ha hecho el análisis, ¿no?, de cómo es un retraso que no es producto del azar, que no es producto de la carga de trabajo de nuestro máximo tribunal y que sí está profundamente relacionado con la temática. No quieren tratar el tema de la militarización. Y lo peligroso aquí es que si al presidente de pronto, mágicamente, yo tampoco creo que en esta legislatura le den los números para una reforma constitucional, pero si se le dieran, esa nueva reforma constitucional dejaría sin materia todos aquellos amparos, todas aquellas controversias constitucionales, esas acciones de inconstitucionalidad que se promovieron desde minorías legislativas, desde estados y municipios, y que la Corte no ha resuelto. Me parece que hoy en día, pues sí estamos frente a este riesgo de intervención criminal en la democracia, pero también de debilitación de la democracia por la vía de esa militarización, con instituciones que no están cumpliendo hoy en día su rol de vigilantes de la ley y de los derechos de las personas. Lisa, ¿te imaginas que el próximo gobierno va a perder mando frente al ejército? Es decir, el ejército va a llegar frente al próximo gobierno federal, quien sea que lo encabece, con una posición mucho más fuerte, porque hay de aquel que se atreva a quitarle funciones, a quitarle presupuesto, a quitarle contratos, porque hoy por hoy son la empresa constructora más importante del país. Es decir, y ya se tienen que sentar a negociar, no necesariamente a ordenar los que sean del próximo gobierno, o sea, que pierdan mando frente al ejército por este poder que ha adquirido. Yo creo que el riesgo es cada vez mayor, pero además me atrevería a decir otra cosa que es todavía más bárbara, Carlos. Yo creo que hoy en día quienes están gobernando a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal ya perdieron en muchos asuntos mando y control de la función de seguridad pública, al menos, que es una función y responsabilidad irrenunciable de los 3 órganos de gobierno. Ya la perdieron y lo demostramos en ese inventario nacional de lo militarizado, porque ahí vemos cuántos estados han firmado convenios bilaterales con las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, entregando porciones importantes de su presupuesto, pero también entregando la conducción operativa y estratégica de un montón de cosas. Te pongo otro ejemplo nada más para a nuestros televidentes les quede claro. Hoy en día el secretario de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes ya perdió 1/3 de su mandato porque las comunicaciones marítimas ya las tiene la Sedena por completo. Hoy en día la Secretaría de Hacienda ya perdió parte de las funciones que hacía porque de facto hay más de 20 nombramientos en aduanas, ¿no? Algo que controlaba el Servicio de Administración Tributaria, que son militares en activo o en retiro, y Causa en Común documentaba más decenas de nombramientos de militares en instituciones que nada tienen que ver con la seguridad, como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un último dato para que nos vayamos sumamente preocupadas, lo calcula Intersecta. La Sedena hoy en día tiene más plazas en el gobierno federal que cualquier otra dependencia, y la única dependencia que tiene más plazas en el gobierno federal es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Solo tenemos más miembros del IMSS que soldados en este país. ¿Por qué no tenemos el mismo número de maestros? ¿Por qué no tenemos el mismo número de burócratas dedicados a esto? El mismo número de investigadores, el mismo número de expertos forenses en un país de más de 100,000 desaparecidos. ¿A qué te apunta esto, Jesús? ¿Hacia dónde está conduciendo López Obrador entre estos efectos de sus decisiones, de su planeación, y estos efectos y estos golpes de la realidad? Bueno, creo que la gran ambición del presidente López Obrador es hacer irreversible su, entre comillas, transformación. Y en ese sentido sustraerlo del debate democrático, de la discusión pública y de lo que vayan decidiendo a lo largo de los años los electores, que bien pudieran cambiar de opinión en las próximas votaciones, pero que tendrían ya mucho menos frente a lo cual decidir. Lo que decía María Amparo hace un momento sobre esta ilusión de la permanencia de las decisiones de nuestros presidentes, yo creo que es clarísimo que todas estas expectativas
de que se iba a fijar un cambio político muy perdurable a través del cambio constitucional. Bueno, todas esas ilusiones se han ido cayendo. Tanto el último impulso, digamos, estatista con López Portillo, como las reformas liberales posteriores se han ido desplomando. Pero había en todas ellas una apuesta de que lo que hacía perdurable ese cambio político era pues que estaba en una ley superior, que estaba en la Constitución mexicana. Ahora me parece que la apuesta del presidente López Obrador es que los cambios que él encabeza son irreversibles porque hay un beneficiario concreto y un garante de esos cambios que son los soldados mexicanos, y en ese sentido, ¿quién será el valiente posteriormente para encarar al ejército mexicano para modificar sus reformas? En ese sentido, pues creo que es una vía militarista para hacer irreversible un cambio político como el que encabeza el presidente López Obrador. Pero un cambio político, digamos, que retrocede en términos de democracia. A mí me parece que por supuesto que es un retroceso el hecho de que se sustraiga por esta vía de la discusión pública, de lo que está abierto a la reforma, todos estos asuntos. Lo que nos cuenta Lisa, pues me parece que es espeluznante y llama la atención, creo, a un asunto al que deberíamos atender mucho más cercanamente, que es este silencio terrible, cómplice, podríamos decir, de la Suprema Corte de Justicia con este proceso de militarización en el país. Héctor. Lo que dice Elisa es puesto todo junto, tan espeluznante como lo que dice de Mauleón de la intervención criminal en las elecciones, pero tiene una profundidad mucho mayor por su carácter institucional y por el tamaño de la transferencia, por el tamaño de la cooptación monetaria que hay aquí. Es decir, hay una cooptación por la vía de los negocios y de los ingresos para los militares como no habíamos visto en México. Ahora, ¿qué sabemos de las Fuerzas Armadas frente a este proceso? ¿Estamos tan seguros de que están de acuerdo en ser parte de esta militarización de México? ¿Están, digamos, tan decididos a quedarse con todo lo que les ha dado López Obrador que no sea posible negociar con ellas, con las Fuerzas Armadas, en el siguiente gobierno, una vuelta a la normalidad de sus tareas y una vuelta también a la especificidad de sus tareas? Porque al mismo tiempo que se les está dando todo este espacio del Estado, la verdad es que los militares en sus tareas propiamente tales no hacen un café, se equivocan a cada rato, no tienen el control territorial que deberían de tener con todos estos efectivos. Ahí están, pero no tienen ninguna consecuencia. De manera que son unas Fuerzas Armadas que se están inflando como con Royal, con canonjías reales, pero al mismo tiempo están desdibujándose por completo como órganos, como corporaciones militares. Entonces, yo no sé si todo esto no esté provocando dentro de las corporaciones una crisis institucional de ambición, de corrupción, de inconformidad, de insatisfacción, de desconcierto respecto de su lugar en la vida pública del país. Me parece que el presidente López Obrador en esto es de una irresponsabilidad mayúscula. Está tocando el corazón de la estabilidad del país sin tener tampoco aquí una idea clara de qué quiere, a menos que saquemos las consecuencias que estamos sacando. ¿Quiere un gobierno militar que lo mantenga él en el poder? Esa es la consecuencia que tenemos que sacar.
haya o no haya elecciones, él va a seguir presidiendo esto con el apoyo de las Fuerzas Armadas legales y de las Fuerzas Armadas ilegales del país. Esa es la conclusión a la que debemos llegar. Me parece que podríamos llegarla y ahí solo para rebajarla. Oye, pero la verdad es que ¿realmente creo que no sabe. ¿Realmente crees, Héctor, que tenga ese apetito el presidente? Mira, es que uno va sumando 2 más 2 son 4, más 2 son 6. Y la verdad, o no tiene sentido, y dices, bueno, ¿qué le pasa? O el sentido que tiene es así de descabellado y de alarmante. ¿Lo ves con ese apetito, Jesús? ¿Con el apetito de usar al ejército y al narco para permanecer en el poder? Me parece que son efectivamente sus aliados políticos y son también sus aliados electorales. Me parece que no hay en su biografía política ninguna evidencia de que esté preparado para reconocer resultados adversos que siempre considera ilegítimos. Y en ese sentido, pues sí creo que estamos llegando a conclusiones de gran preocupación, de gran alarma, porque estas alianzas con los señores de la violencia como cataloga Héctor, la violencia del ejército y la violencia de los criminales, pues sí suma un panorama muy preocupante para la sobrevivencia de la democracia mexicana. Creo que hay que hacer esa suma y unir los puntitos que estamos nosotros dibujando en el piso, ¿no? ¿Ves al presidente con esa intención, María Amparo? Mira, yo ya no me fío de las biografías políticas porque tanto tiempo nos dijo que él, que es más, llegando al poder, lo que le gustaría era desaparecer el ejército. Y mira, nomás es el presidente que más lo ha hecho creer. Empezábamos el programa, Carlos, con tu pregunta y contestábamos que el presidente no quería ver los niveles de violencia. A lo mejor, como dice ahora Héctor, tampoco nosotros queremos ver cómo se cierne peligros muy, muy graves y queremos decir, no hay manera de que se quiere quedar este señor. Yo siempre he dicho que no se quiere reelegir, pero cuando me dice Héctor, 2 más 2 son 4 y luego 4 más 4 son 8 y así vamos sumando lo que escribimos todos los que estamos aquí, algunos todos los días, otros por semana, creo que no queremos ver. Para mí, el clavo caliente del que me quiero aferrar es que perdure la democracia. Y si bien soy optimista, también tengo mis puntos que no quiero cegarme. Tenemos en abril del año que viene un evento crucial. Bueno, el primero que tenemos desde luego es pues quién va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lisa, yo espero que con el cambio del presidente de Suprema Corte de Justicia, porque sí tiene poder para fijar la agenda y decir qué entra, qué sale, cuándo se discute, en qué turnos, etcétera, etcétera. Entonces, que cuando tengamos otro presidente de la Suprema Corte de Justicia, podamos ir rebajando estos 39 meses a 36, etcétera, etcétera, y tocar los puntos centrales. El otro evento que viene y del que me quiero agarrar es el nombramiento de 4 consejeros del INE. Yo no sé, no está todavía en la agenda pública, pero en abril tendremos ese proceso y va a ser un proceso central para la democracia, porque ya si nos vamos más adelante, ¿qué pasa si en una eventual empate casi técnico en las elecciones, digamos que gane la oposición por 2 o 3 puntos, va a reconocer Morena, va a entregar la presidencia o no la va a entregar? Así que a mí me parece que lo principal, el valor a tutelar ahorita en los próximos meses, es cuidar los procesos democráticos o los procesos tendientes a la elección del 2024. De eso va a depender, coincidiendo con ustedes, no lo pusieron así, lo pongo yo, el peor error de López Obrador fue haber movido esa pieza
del rompecabezas que es el sistema político mexicano, que son las Fuerzas Armadas. No había necesidad de hacerlo, lo movió y va a meter a la sociedad y al próximo presidente o presidenta en un gran problema para regresarlos, como se decía antes, a los cuarteles. Lisa, cerramos contigo. Pues a mí el miedo más terrible que me da no es si Andrés Manuel López Obrador se queda en la presidencia o no. Yo coincido con María Amparo que no necesariamente lo veo quedándose. El terror que a mí me da es que el régimen que se está construyendo de cogobierno con los militares permanezca en la ley, quede inscrito en la Constitución y tengamos autoridades y liderazgos políticos miopes, con atrofias, con miedos, incapaces de poder hacer no solo, ¿no?, ese retorno a la legalidad, esa valía del Estado de Derecho, esa defensa de la Constitución, sino también lo que nos ha faltado hacer desde que el régimen político mexicano se creó, que es una reforma democrática en las Fuerzas Armadas. Nunca han dejado de ser actor político, quizás estuvieron de alguna manera más enraizados en lo local, más encapsulados, de alguna manera más contenidos, no tenían tanta presencia pública, tanto simbolismo, pero sí me parece que quien reciba las riendas de los próximos gobiernos tendrá que tomar este toro por los cuernos y hacer esa reforma. Tú preguntabas, Carlos, retrocesos democráticos, sí, muchos, muy claros. Ausencia de transparencia, ausencia de rendición de cuentas, ya no hay necesidad de pasar por el Congreso para hacerse de dinero, hay control operativo, táctico, estratégico de ciertas carteras en lo local, en lo federal, hay un interés creado por mantener pues ese nivel de privilegios y además ese nivel de canonjías de presupuestos. Sí me parece que el peligro de largo plazo pues es que nos tardemos muchas generaciones y que no alcancemos a ver los que estamos aquí una democracia civil capaz y suficiente de entregarle seguridad y desarrollo a sus ciudadanos. Lisa Sánchez, María Amparo Casar. Héctor, ¿querías decir algo? Le digo a Lisa que ella lo va a ver. Ay, ojalá. Que así sea. Yo quién sabe, pero ella sí. Lisa Sánchez, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Jesús Silva Gerson Márquez. Les agradezco muchísimo por esta mesa en Latinos. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.